empezamos diciendo que la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Diga conmigo, es viva y eficaz. También es penetrante. ¿Ok? Acuérdense que ahí en Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir hasta las coyunturas, los huesos, los tuétanos, y discierne los pensamientos. Entonces es viva, eficaz, es penetrante, también es verdad. El logos es verdad y el rema es vida. Acuérdese, cuando leemos el libro, es el logos, lo que Dios nos habla hace viva la palabra. Así que la palabra de Dios es viva, eficaz, penetrante, verdad, vida. Y la semana pasada dijimos que la palabra de Dios era correcto, autoridad. Leímos de Eclesiastés capítulo 8 versículos 4 y 5, que dice que la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién puede decirle qué haces? ¿Se acuerda de ese versículo? Si no, vamos a abrir nuestra Biblia ahí, porque ahí vamos a leer hoy el otro versículo que quedó pendiente. Abra su Biblia conmigo entonces en Eclesiastés capítulo 8 y vamos a leer versículos 4 y 5. Dice la palabra del Señor: pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Entonces la semana pasada dijimos que la palabra del rey era autoridad, la palabra del rey era potestad, y la palabra del rey tenía autoridad para varias cosas: para perdonar los pecados, para sanar las enfermedades, para calmar las tormentas. Lo hablamos esto la semana pasada. Pero yo quiero que nos enfoquemos en la segunda parte de este pasaje. En el versículo 5, la primera frase dice: el que guarda el mandamiento no experimentará mal. Así que no solamente la palabra de Dios es viva, eficaz, penetrante, viva, autoridad, como lo hemos visto, sino que este día lo que el Señor quiere hablarnos es que su palabra es bendición. Amén. Dígalo conmigo: su palabra es bendición. Yo siempre les digo que repitan conmigo, no por algo que sea raro, sino porque quiero que quede guardado en su corazón. La manera en la que las cosas entran a nuestro corazón es cuando las hablamos y cuando las escuchamos. Por eso el Señor le dijo a su pueblo cuando cruzaron el Jordán: y estas palabras las repetirás a tus hijos, y estarán contigo cuando te despiertes, cuando te vayas a dormir, cuando salgas en el camino, cuando estés en la casa, antes de comer, antes de dormir. En todo momento la palabra de Dios tenía que repetirse. Entonces, a través de la repetición encontramos que queda guardada en nuestro corazón. Entonces, la palabra de Dios es autoridad, según el versículo 4, pero según el versículo 5, la palabra de Dios es bendición. ¿Y qué bendición es la palabra de Dios? Porque mire, dice aquí en este asunto, el que guarda el mandamiento no experimentará mal. Cuando empezamos a trabajar con nuestros hijos, usted tiene hijos, sabe que usted pone reglas, ¿verdad que sí? Y cuando una regla no se obedece, ¿qué pasa? La chancla. Las mamás son expertas, tiradoras. Sí, viene una corrección, ¿no? La misma palabra dice que la vara es para la espalda del muchacho necio. Pero viene a causa de una desobediencia. El castigo viene a causa de una desobediencia. Si no, vamos a estar como la mamá que estaba haciendo, ¿verdad?, con la tarea con el niño, y le dice 9 por 9, 81, ¡pa! 9 por 9, 81, ¡pa! 9 por 9, 81, ¡pa! A ver, tú que vas en la prepa, 9 por 9, ¿cuánto es? 81. Ay, mi amor, si era 81, perdóname. No viene a causa de un acierto el castigo, viene a causa de un error el castigo, amén.
Y tenemos que verlo ahora en lo opuesto, porque el versículo está declarando lo opuesto completamente. El que guarda el mandamiento, el que obedece la ley, el que guarda la palabra, esa persona no va a experimentar mal. No va a experimentar mal. Y yo busqué algunos ejemplos de esto, porque recuerde que cuando la palabra de Dios habla de guardar, habla de obedecer los mandamientos. No es nada más aquí los tengo, ¿sí? Porque usted puede tener un cuadro en su casa con un versículo. Ahí puede tener 15 versículos, 30 versículos. Pero si no obedece esos mandamientos, si no guarda esos mandamientos, usted no recibe la bendición todavía. Así que obedecer los mandamientos, la primera bendición de tantas, pero voy a mencionar algunas. La primera bendición que yo quiero sembrar en sus corazones en esta mañana, de guardar los mandamientos del Señor, es que aquel que obedece los mandamientos recibe bendición para sus generaciones. Obedecerlos bendice nuestras generaciones. No vamos a ir a las citas, yo voy a leerlas para ustedes para no perder mucho tiempo. Pero en Génesis capítulo 26 está esta palabra. Es Dios hablando. Dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿A quién le está hablando? Algunos pensamos Abraham, ¿no? ¿Por qué? Porque fue una palabra que Abraham recibió, fue una promesa que Abraham recibió. Pero el versículo 5 dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. La palabra aquí, Dios está hablando con Isaac, está hablando con el hijo de Abraham, y está diciendo: porque tu papá obedeció mis mandamientos, mis leyes, mis preceptos, a ti también te va a ir bien. Y yo no sé ustedes, hermanos, yo quiero que a mis hijos les vaya bien. Así que eso pone una responsabilidad como padres en nosotros, de bendición o de maldición para nuestros hijos. ¿Se da cuenta? Isaac fue bendecido por la obediencia de Abraham. Y hay que entender también que muchas palabras y bendiciones, aún palabras proféticas que hemos recibido, se van a cumplir en nuestros hijos. Porque Dios no es un Dios que dependa de nuestros tiempos. Dios es eterno. Dios siempre ha sido, Dios siempre será. Entonces, nuestra vida pasa como nada delante de Dios. Y cuando Él dice: voy a hacer esto, tal vez tú dices: no lo veo, no lo veo, no lo veo. Y de repente tu nieto lo ve, tu hijo lo ve. Porque hay bendiciones que son para nuestras familias, hay bendiciones que visitan nuestras generaciones. He escuchado historias de gente que su ascendencia y descendencia no se apartaron de Dios y les fue bien, y llegaron a ser hombres de bien, llegaron a ser empresarios, llegaron a ser presidentes, llegaron a ser primeros ministros. En cambio, cuando hubo pecado, hubo maldición en una familia, esa maldición pasa igualmente. Y no es que solamente es heredada, porque sí hay maldiciones heredadas. Lo vemos en maldiciones como el alcoholismo. El abuelo era alcohólico, el papá era alcohólico, él es alcohólico y el hijo ya está empezando a tomar. Es triste. Y muchas veces hay un punto en la vida de las personas que dicen: yo no voy a ser así. ¿Lo has escuchado alguna vez? Que alguien de repente dice: no, mi padre golpeaba a mi madre, pero yo no voy a ser así. Yo voy a cambiar, yo voy a consentir a mi esposa, yo voy a hacer esto. Y a los años ahí está pegándole a la mujer. ¿Por qué? Porque es una cuestión que viene de generación en generación. La única manera de romper las maldiciones generacionales es entregando tu vida a Cristo. Porque dice la palabra de Dios que entonces cuando tú llegas a Cristo, tú eres nueva criatura, y las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Entonces, cuando tú llegas a Cristo, no solamente, hermano, tú recibes la bendición de la salvación, no solamente tú recibes la bendición de la gracia, sino que cortas la maldición que traías arrastrando, y tus hijos reciben bendición.
tus hijos empiezan a caminar en bendición. Tal vez tú dices, ay, fíjese, alguna vez hablé con un hermano que me dijo, es que, ¿sabe qué? Mi bisabuelo se divorció, mi abuelo se divorció, mis papás se divorciaron, y ahora yo tengo miedo a casarme porque creo que me voy a divorciar. Y para nosotros ese pensamiento tal vez no es como uno puede decir, no, pues no, depende de ti. Claro, depende de ti, pero no es algo en lo espiritual, es una carga en lo espiritual. Y este joven tuvo que entender que cuando él entregó su vida a Cristo, sus maldiciones, las maldiciones que venía arrastrando, fueron cortadas. Y ya no heredamos maldición, sino heredamos bendición a nuestros hijos. Isaac recibió las bendiciones de Abraham. Isaac fue bendecido. Éxodo capítulo 20 versículo 6 es Dios hablando, dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pero versículos antes dice: yo soy Jehová celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Se da cuenta? Él dice: yo visito la maldad de los padres sobre los hijos. La maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Y déjeme decirle esto: puede ser que hay generaciones que se cortan a la tercera o cuarta generación y se acabó. Y es parte de lo que este libro, que es verdad, nos enseña. Pero si Dios visita, vamos a pensar que yo soy el bisabuelo, abuelo, padre e hijo, la maldad está siendo visitada hasta la tercera y cuarta generación. Pero el versículo 6 dice: y hago mi misericordia a millares. Aquí estamos hablando de 4 personas, ¿no? Pero la misericordia de Dios se extiende a millares, a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Deuteronomio capítulo 5 versículo 29, otra vez están hablando y dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón? Está hablando el Señor. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? Yo quiero que diga esa frase conmigo: todos los días, todos los mandamientos. ¿Por qué? Porque no es solo cuando yo quiero. El problema, por ahí alguien una vez dijo: nunca prometas nada cuando estás contento y nunca tomes decisiones cuando estás enojado. Porque cuando estamos contentos, ¿verdad? No, ahorita yo no, gratis para todos, no me importa nada. Empezamos a dar promesas. Ya un hombre en la Biblia, uno de los jueces que libró al pueblo de Israel, que dijo en su emoción, sin haber consultado, sin haber pensado nada, dijo: Señor, y la primera persona que salga a recibirme, si tú me das victoria, yo te la voy a entregar en ofrenda. Y salió su hija soltera. Y esa mujer nunca pudo casarse porque tuvo que consagrarse, porque su papá había dicho: el primero que salga a recibirme, a ese te lo voy a ofrecer. A veces hablamos de más, ¿no? A veces hablamos de más. Y cuando estamos muy contentos decimos: ahora sí voy a orar, ahora sí voy a leer la palabra del Señor, ahora sí el enemigo me va a hacer los mandados. No, ahora sí, no, el que se agarre el infierno, ¿verdad? Que ahí le voy, y ahí vamos. Ahora sí voy a guardar los mandamientos, ahora sí voy a leer la palabra, ahora sí voy a escudriñarla. Pero mañana es lunes, amanece nublado, usted amanece de malas, sale escupiendo maldiciones y golpeando, violento, y ya se le olvidó totalmente lo que había dicho el día anterior. Entonces dice: para que guarden y hagan todos los días todos los mandamientos. Señor, yo voy a obedecer tus mandamientos todos los días. Pero mira, Señor, este mandamiento de acá no me gusta mucho. Voy a obedecer este de acá. Este sí está padre. Este no, Señor. Es que mira, es
ya son otros tiempos, esto ya no aplica para estos días. No, todos los días, todos los mandamientos. Todos los días, todos los mandamientos. ¿Cuál es el resultado de esto? Porque dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? Escuche esto: para que a ellos y a sus hijos les vaya bien para siempre. Para que a ti y a tus hijos les vaya bien. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere para nosotros que nos vaya bien. Entonces debemos vivirlas, debemos enseñarlas. Anoche estaba pensando yo que tenemos que repetir la palabra del Señor con nuestros hijos, pero no es solamente enseñárselas, sino que ellos nos vean vivirlas, que ellos nos vean a nosotros ejemplificar lo que estamos diciendo, ¿sí? Que yo siempre pueda ser ejemplo de obediencia a la palabra de Dios para mis hijos, para que a ellos también les vaya bien. No solamente que a mí me vaya bien, sino que a ellos les vaya bien también. Porque si no lo hacemos, ¿sí?, se puede levantar, como en Jueces capítulo 2, una generación que no conozca al Señor. Porque mira, hermano, estaba leyendo este versículo en Jueces 2:10 y dice: y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Y este es el asunto: no somos eternos. Nosotros no somos eternos. Nosotros sí nos vamos a morir. Y la muerte puede llegar en cualquier momento, ¿no? De niños pensábamos que solo se morían los viejitos, pero crecemos y nos damos cuenta que se mueren todos: los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos. Dios tiene un día para cada uno de nosotros, y puede ser hoy, puede ser mañana. El asunto es: ¿qué van a hacer tus hijos? ¿Qué va a hacer tu descendencia? ¿Van a estar firmes en la palabra del Señor? ¿O ya no va a haber quien los obligue a venir? Porque toda una generación fue reunida con sus padres. Murió. Fue reunida con sus padres. Y dice más adelante: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Yo me quedé pensando, porque tú puedes decirle a tus hijos: párense, vámonos al culto. ¿Por qué? Porque es domingo. Sí, es el día del Señor. Pero ¿saben por qué? ¿Saben a qué vienen? ¿O simplemente es una tradición familiar el venir a la iglesia? ¿Me explico? Nuestras generaciones tienen que saber por qué. Cuando mis hijos estaban más pequeños: vamos a ir a la iglesia. ¿A qué? A alabar a Dios. Él ha sido bueno con nosotros, nos ha dado, tenemos esto, tenemos lo otro. ¿Te gusta tener esto? Sí, ok, vamos a ir a darle gracias a Dios. Y lo entendieron, lo saben. Pero nuestras generaciones tienen que saber por qué. Que no sea: pues es que voy a la iglesia. ¿Por qué vas a la iglesia? Pues porque es domingo. Y si no vas, pues no sé, siempre he ido. A ver, no vayas a ver qué pasa. Y el mundo va a ir metiéndose en sus vidas. Se levantó una generación no solamente que no conocía al Señor, sino que sus padres no les habían dicho lo que Dios había hecho por ellos. Sus padres no les habían dicho: mira, Dios, yo era así, Dios me salvó, Dios nos salvó, Dios guardó nuestra familia, tú naciste porque tú eres un milagro de Dios. Hay testimonios aquí en la casa de Dios de hermanas que no podían tener hijos y ahora tienen a sus hijos. Sus hijos tienen que saber que el poder de Dios los trajo al mundo.
Yo estaba enfermo y Dios me sanó. Tu mamá estaba muy enferma y Dios la sanó. Estábamos en un tiempo de necesidad y Dios nos proveyó. No tenía trabajo y Dios abrió puertas para tener este trabajo. Nuestros hijos tienen que saber que no se levante una generación que no conozca a Dios ni las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Así que obedecer los mandamientos del Señor bendice nuestras generaciones. Número 2, obedecer los mandamientos del Señor trae sanidad. ¿Estás enfermo? ¿Te duele algo? Obedece los mandamientos del Señor. Los mandamientos del Señor traen sanidad. Éxodo 15, versículo 26, es Dios hablando otra vez. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Hay una bendición que sana nuestro cuerpo cuando obedecemos los mandamientos del Señor, cuando obedecemos la ley del Señor. Y acordémonos de que cuando tomamos la Santa Cena, el apóstol Pablo a los Corintios les escribe y les dice: ustedes hicieron un desorden de la Santa Cena, no lo están haciendo como el Señor nos enseñó a hacerlo. Por eso Pablo empieza ahí en Corintios diciendo: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que la noche que Jesús murió, tomó pan y extiende toda la instrucción cómo se debe de hacer. Haced esto en memoria de mí. Pero los últimos versículos de ese pasaje dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Vean si están caminando en la ley del Señor. Vean si están obedeciendo en la ley del Señor. Y no tomen la cena del Señor si no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque por eso hay tantos debilitados entre vosotros, y muchos ya se murieron. Muchos duermen porque no hubo una obediencia a lo que Dios había mandado. Otra historia ya en el Antiguo Testamento: David está ya un día en el palacio y dice: no es bueno que yo esté en el palacio y que la casa del Señor esté en una tienda. La voy a traer a Jerusalén. ¿Y qué dice? Voy a traer un carruaje nuevo, bueyes que nunca hayan arado, que sea algo perfecto para Dios, algo nuevo totalmente. Va a ir una guardia de honor custodiando el arca. Todo parecía muy bonito. Iban caminando, iban sacrificando, iban cantando. De repente un buey tropezó, el arca se tambaleó, Usa mete la mano y se muere. Cualquiera en su sano juicio podría haber dicho: ¿por qué Dios castigó a ese hombre si lo que estaba tratando de hacer es que no se cayera el arca? Él estaba cuidando el arca, él estaba haciendo lo que David le había dicho que hiciera. ¿Sabe por qué? Porque esa no era la manera en la que Dios había instruido que se cargara el arca. Por muy honorable que pueda parecer nuestra decisión, por muy honorable y honrable al Señor que pueda parecer lo que queremos hacer, si no es lo que Dios pidió, no va a tener buen final. Y puede llegar a la muerte. Porque recuerda que estamos viendo el lado, vamos a decirlo, el lado positivo, ¿no? Ok, si obedeces va a pasar esto. Pero para todo este lado siempre hay un espejo. Si no obedeces va a pasar lo otro. Entonces, si obedecen y guardan y escuchan los mandamientos, ninguna enfermedad va a tocar su morada. David se entristece a causa de la muerte de Usa, pero después se da cuenta que en la ley del Señor dice que para eso tenía unos aros el arca, para pasar unas varas, y que los levitas, los hombres que Dios había escogido para ese servicio, la cargaran sobre sus hombros. ¿Estaba mal querer traer el arca a Jerusalén? No. ¿Parecía mala idea usar bueyes que nunca hubieran labrado el campo, un carruaje nuevo, la guardia de honor? No, no parecía una mala idea, pero no era la palabra de Dios. Ay, voy a comprarme este cachito de lotería.
Señor, si me lo saco, te prometo que te voy a dar el diezmo. Estamos poniendo nuestra fe y nuestra esperanza, nuestra mirada en algo que pareciera una buena idea, pero no es lo que Dios dijo. No es lo que Dios instruyó. No es lo que está en la palabra de Dios. Va en contra de la palabra de Dios. Entonces, obedecer los mandamientos trae sanidad. Y hay un pasaje que tiene varias bendiciones que voy a ir mencionando en Levítico capítulo 26, versículos 3 al 8. Déjenme leerlos para ustedes y ahorita vamos a ver 1, 2, 3, 4 bendiciones extras que hay aquí. Déjenme leerlo para ustedes. Dice la palabra del Señor: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, que esa es la parte clave para cada uno de nosotros, ¿verdad? Lo que nos toca hacer a nosotros. Escuche esto: yo daré lluvia a su tiempo, la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguro en vuestra tierra, y yo daré paz en la tierra y dormiréis. No habrá quien os espante. Haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país, y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de ustedes perseguirán a 100, y 100 de ustedes perseguirán a 10,000, perdón, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Así que aquí encontramos 4 bendiciones. La primera de ellas: yo daré lluvia a su tiempo. Ahora, los que más o menos alguna vez han intentado plantar algo, como su servidor, saben que hay temporadas para las cosas, ¿sí? Hay temporadas para ellas. Y generalmente no solamente las estaciones marcan las temporadas, sino generalmente la primera lluvia marca una temporada. Generalmente cuando viene una primera lluvia fuerte es cuando se tiene que empezar a sembrar X cosa, porque ya vienen las aguas. Y entonces sabemos que va a venir una producción. Casi siempre después de las primeras lluvias empiezan a sembrar, creo que el maíz o el jitomate, no me acuerdo cuál es de los dos, pero hay una temporada de bendición, vamos a decirlo así, que se marca por las lluvias. Por eso inclusive hay una promesa, ¿no? Yo daré la lluvia temprana, tardía, a su tiempo. ¿Por qué? Porque hay una lluvia que marca la temporada. Por eso la palabra de Dios dice: mire, yo voy a dar la lluvia en su tiempo. En su tiempo. Porque mire, ahora más que nunca, en estos últimos 2, 3 años, y el calor que estamos sufriendo ahorita no nos deja mentir en esto, las temporadas han cambiado. Creo que nunca, bueno, seguro que en algún momento ha hecho un calor terrible, pero ya llevamos un ratito con un calor arriba de los 30, ¿no? Ya la ciudad de la eterna primavera, pues sí, podemos ir diciendo que la primavera pues ya está más bien en su huequito y ya no está tan eterna, ¿no? Pero bueno, hay momentos, hay temporadas, y la lluvia casi siempre cae en el mismo mes. En algún momento de este año pasado, la gran mayoría de adultos hemos hecho un comentario como: qué raro, está lloviendo y algún mes que no llueve. Porque casi siempre llueve en junio, julio, ¿no? Casi siempre es como nuestra temporada de lluvias acá. Mayo, junio, julio, sí, por ahí. Pero de repente llovió en enero y todos nosotros nos dijimos: ay, qué raro, qué rara lluvia. Está lloviendo fuera de tiempo. Porque el tiempo determina la temporada y las lluvias marcan el momento de sembrar. Pero si la lluvia no cae en su tiempo, ¿qué va a pasar? No vas a poder sembrar. No vas a poder cosechar en su tiempo. Vas a cosechar más tarde o vas a cosechar antes. Por eso es tan importante esta declaración. Miren, si ustedes obedecen y guardan los mandamientos, van a tener la bendición en el tiempo que les corresponda. La lluvia va a caer cuando tenga que caer. Ay, Señor, ya es junio y no ha llovido.
en su tiempo. Yo voy a darte la lluvia correcta, abundante en tu tiempo. Lo cual nos lleva entonces a la segunda bendición, que es tremendo. La segunda bendición entonces, la primera bendición nos habla de un cuidado. Hay lluvia en su tiempo, hay un cuidado de parte de Dios. La segunda bendición dice ahí el versículo: y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. La segunda bendición es que vamos a ser fructíferos. La esterilidad no es de Dios. Dios es un Dios de frutos. Dios es un Dios de abundancia. Dios es un Dios de riqueza. No se tiene que malinterpretar con el famoso evangelio de la prosperidad, que dice que si no eres rico entonces estás mal y estás en pecado. Hermanos, desechen esos pensamientos, porque la bendición de Dios va más allá del dinero que tengas. La bendición de Dios va más allá de los bienes que tengas. Sí, Dios quiere prosperarte, sí, Dios quiere multiplicarte, pero quiere darte gozo, quiere darte paz, quiere darte abundancia, quiere hacerte fructífero, quiere que goces con las bendiciones que tienes alrededor. Y mire qué interesante la palabra que usa aquí: y el árbol del campo dará su fruto. ¿Quién sembró los árboles del campo? Nadie. Bueno, nadie que los esté cuidando. Alguien aventó una semilla, alguien aventó un fruto, alguien aventó un fruto a medio masticar y ahí quedó la semilla y creció. ¿Quién la cuidó? El Señor. Sin embargo, a pesar de que hay cosas que tú no has cuidado, no has procurado, no has sembrado, cuando tú obedeces los mandamientos del Señor y los guardas, vas a disfrutar sus frutos. Cuando es tiempo de guayabas, aquí en la calle principal, siempre sobre el canal vemos familias trepándose a los guayabos, bajando el montón de guayabas. ¡Qué bendición! ¿Quién sembró esos guayabos? Nadie. Ahí crecieron, ¿no? Se fortalecieron y en su temporada dan frutos. Bueno, ni se diga de los mangos de aquí, hermanos. Déjenlos crecer un poquito, déjenlos madurar un poquito. Apenas ven el mango medio verde, ya no hay mangos en los árboles. ¿Y sabe qué, hermano? Son para ustedes de todos modos. Así que si ve un mango y se le antoja y le encanta verde, bájelo, ¿ok? Cómaselo, disfrútelo, porque son parte de la casa de Dios. Y esta es su casa también. Si usted es hijo de Dios y esta es la casa de Dios, esta es tu casa también. Entonces, ¿pero quién lo sembró? Bueno, eso sí lo sembramos nosotros. Pero ahí crecen, ¿no? Ahí crecieron. Ahí van a dar fruto, van a seguir dando fruto. ¿Quién lo va a disfrutar? Alguien que no lo cuidó, alguien que no lo regó. Va a haber bendiciones en tu vida que tú ni siquiera hayas sembrado, pero como estás guardando los mandamientos de Dios, las vas a cosechar. Vas a ver las bendiciones de los árboles del campo. Vas a pasar de repente y vas a ver: mira, esta bendición está aquí y nadie la ha agarrado. Pues vámonos, es mía ahora. Voy a tomar esta bendición para mí. La tierra rendirá sus frutos. Aquello que tú siembras sí va a prosperar. Aquello que tú siembras va a prosperar. Vas a poder disfrutar de ello. Pero no solamente lo que siembres, sino Dios tiene bendiciones especiales para tu vida, en las cuales tú ni siquiera has sembrado. Así que somos un pueblo fructífero. Tercera bendición aquí en Levítico: la provisión no te va a faltar. La provisión no te va a faltar. Fíjense qué tremendo este versículo. Tu trilla, o sea, cuando lo cosechas, va a alcanzar a tu vendimia, y la vendimia a la sementera cuando recojas la semilla, y vas a comer pan hasta saciar. O sea, cuando alguna vez me dio mi etapa de granjero, y empecé a sembrar todas las semillas que pasaban por mi casa, de las cuales ninguna sobrevive hasta el día de hoy. Vamos a guardar un minuto de silencio por todas esas plantas. Esperemos que estén en el cielo. Pero sabe que esta tarda, ¿ok? Tarda. Una de las plantas que más tarda en no solamente crecer, sino dar un fruto, es el aguacate. Recuerdo que cuando empecé en esto, bueno, cuando estaba en aquel entonces con esto, seguro algunos lo han intentado, lo han hecho: agarrar la semilla del aguacate,
clavarle 3 palillos, ponerla en un vaso y dejar que la parte de abajo de la semilla esté tocando el agua. ¿Alguien lo ha hecho alguna vez eso? ¿O soy el único loco entre ustedes? Ok, soy el único. Mi hermano y yo nada más. Bien, entonces, no, ya no me siento mal, mi hermano. Pero sabe que cuando lo puse ahí, le cambiaba el agua, estaba cuidándolo, y de repente un día estaba viendo videos, porque veía videos de agricultura, créanlo o no. Encuentro que dice, cuando en este método, porque todos son españoles ahí, ¿verdad? Entonces decían, en este método las primeras hojas las vas a ver en 3 años. Agarré el vasito, vacié el agua, tiré la semilla a la basura, se acabó. Pero 3 años para la primera hoja. Ibas a cosechar el primer aguacate a los 10 años. Dije, no, voy a ir a comprar un árbol de aguacate ya crecido, o voy a ver si compro aguacates en el súper y ya. Pero 10 años. Ahora, lo que este versículo está diciendo es, vas a ir poniendo tu semillita de aguacate acá cuando ya vas a tener aguacates de este lado. Y vas a estar tratando de deshacerte de tantos aguacates que tienes, cuando te vas a dar cuenta que tu semillita ya son 7 semillitas, ya tienes 4 árboles más. Dice que la trilla va a alcanzar a la vendimia a la cementera, y la cementera, y dice, y vas a tener pan hasta saciarte. Vas a tener abundancia de bienes. Así que no solamente encontramos el cuidado de Dios enviando la lluvia a su tiempo, no solamente somos fructíferos teniendo bendición en lo que hemos sembrado y en las bendiciones extras que Dios nos manda, no solamente la provisión no nos va a faltar, sino que los últimos versículos, hermanos, cambian el panorama completamente, porque viene un asunto como de agricultura, ¿no? Viene así como, bueno, vas a sembrar, vas a cosechar, te voy a dar la lluvia, vas a venir esto, y de repente entra en un ambiente de guerra y dice, pero ¿sabes qué? Aparte de que vas a ser súper próspero y no te va a faltar nada y vas a comer pan hasta saciarte, te voy a dar paz y no va a haber guerra en tu tierra. No va a pasar la espada por ahí. No vas a tener temor al irte a dormir, dice ahí. Yo daré paz a la tierra y vas a dormir, y no habrá quien te espante. Y haré quitar de tu tierra las malas bestias, y la espada no va a pasar por tu país. Y no solamente eso, sino que cuando tú obedezcas los mandamientos del Señor, no solamente vas a tener la paz de no ser atacado, sino que cuando tú te levantes a atacar, vas a vencer siempre. Y tu victoria no va a ser una victoria pequeña, sino va a ser una victoria exponencial. Porque dice, 5 de ustedes, y me encanta ver esto como una familia, 5 de ustedes van a echar fuera 100. 5. Y podríamos pensar entonces que es una multiplicación, pero realmente no. Es algo exponencial. 5 de ustedes van a perseguir a 100. Y 100 de ustedes a 10,000. Tu victoria, cuando tú obedeces los mandamientos del Señor y los guardas. Pero escuche esto, cuando aparte de eso te juntas con otros que lo hacen, tu victoria crece, tu paz crece, tu bendición crece, tu prosperidad crece. Es una bendición más de venir a la casa de Dios. Porque si 5 echan a 100 y 100 a 10,000, pues aquí somos 5,000, hermanos. ¿Qué hacemos? Tenemos mucha victoria, ¿no? Tenemos mucha victoria. Entonces debemos de darnos cuenta que la palabra viva, eficaz, penetrante, vida, autoridad, que hemos venido hablando durante las semanas pasadas, actúan no solamente en un efecto externo hacia la bendición, sino hacia nosotros y hacia mis generaciones. Yo quiero esas bendiciones. Yo quiero esas bendiciones. Por eso debemos sembrar la palabra de Dios no solo en nosotros, sino en nuestras generaciones. Siempre doy testimonio de mi padre, que de los primeros, si no es que el primer versículo que me hizo aprender de memoria fue Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y entiendo que es el deseo de un padre que le vaya bien a su hijo. Tal vez por eso mi papá me hizo aprenderme ese versículo primero, porque él quería que me fuera bien. Yo quiero que a mis hijos les vaya bien. Yo quiero que a tus hijos les vaya bien también. Si no, no te estaría enseñando esto. Yo quiero que a tus hijos les vaya bien y que se levante una generación no solamente próspera en el presente, sino con una bendición hacia el futuro. No solamente que podamos disfrutar de las bendiciones que tenemos aquí hoy, sino que el día que nos reunamos con nuestros padres, la bendición permanezca con nuestros hijos. Y que nunca se diga de nosotros que se levantó una generación que no conocía al Señor. Así que vamos a orar. Cierre sus ojos y diga: Padre, enséñame a amar tu palabra, Dios. Quiero vivir tu palabra, quiero obedecer tu palabra todos los días, todos los mandamientos. Quiero obedecerlos todos los días, todos los mandamientos. Quiero serte fiel todos los días. Quiero amarte todos los días. Quiero buscarte todos los días. Quiero hablar contigo todos los días. Quiero escuchar tu voz todos los días y poder vivir, Señor, poder caminar contigo y encontrar bendición. La más grande bendición que podemos encontrar es la salvación, es la vida eterna en Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso yo quiero hablar a las personas que vienen por primera vez o han venido varias veces, pero no han recibido a Jesús en su corazón, a que lo hagan este día, que le entreguen su corazón a Cristo. Así que yo quiero hacer una oración. Y si hay alguien en este lugar que dice: yo quiero entregar mi vida a Cristo Jesús, yo quiero empezar de nuevo, yo quiero la vida eterna y el perdón de mis pecados, entonces por favor repitan esta oración después de mí y háganlo con todo su corazón. Digan conmigo: Señor Jesús, este día te doy gracias por tu amor. Gracias por haber dado tu vida por mí. Padre celestial, te entrego mi vida. Sé mi Señor y sé mi Salvador. Ven, vive en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, venimos a darte gracias por la salvación. Gracias por la vida. Gracias, Señor, por la restauración. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque a través de tu amor, Señor, somos ministrados en nuestro corazón para libertad. Somos perdonados, Dios. En esta hora, Padre, yo vengo a traer a cada una de estas personas, Dios, pidiendo tu gracia, tu amor y tu misericordia revelándose a ellos, Señor. Los recibimos en la familia de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.